Buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a este tu programa Espevisión. El día de hoy vamos a tratar un asunto muy importante, como es el marco jurídico y legal, sobre los modelos de atención integral de los DESE para las instituciones educativas y los circuitos educativos del país. Acompáñenos. A continuación, vamos a enlazarnos con nuestro reportero Jonathan Escobar. Él nos explicará un poquito más sobre el tema. Adelante. Bien, a continuación les voy a hablar una breve presentación de lo que trata este documento. El presente documento está orientado a presentar el modelo de atención integral de los DESE, su estructura, componentes, con énfasis en su contribución al modelo de formación general que promulga el sistema educativo ecuatoriano. Bien, aquí también tenemos que se describen los lineamientos respecto a cómo se entenderá la consejería estudiantil, a los perfiles de los profesionales que integrarán dichos departamentos, además de las funciones que se desarrollarán en cada uno de ellos, en concordancia con las acciones generales de cada institución educativa. Bien, por otra parte también tenemos que nos brinda una serie de estrategias teóricas y técnicas para el abordaje de las diferentes situaciones que emergen en el contexto educativo, desglosadas en acciones puntuales y delimitadas que tienen como objetivo mejorar su desempeño en el apoyo constante y también sostenido de todos los estudiantes que pertenecen a determinada institución educativa. Y finalmente, podemos afirmar que una de las principales funciones de este documento es velar y garantizar las condiciones para la protección de esta población específica, con el fin de que todos ellos puedan lograr su desarrollo integral dentro del marco del respeto a sus derechos y a partir de los principios de no discriminación, equidad de género, justicia, libertad, dignidad, solidaridad y paz. Uno de los ámbitos sociales que tiene el influjo directo o indirecto de estas transformaciones es el contexto educativo. Este proceso, de igual manera, se nutre permanentemente de los efectos de la interacción cotidiana del estudiante con la institución y comunidad educativa. Como efecto, en el ámbito educativo actual se presentan nuevos fenómenos, problemáticas y retos para quienes se involucran en la tarea de formar integral a niños, niñas y adolescentes. A su vez, la educación es concebida como un componente esencial del buen vivir y el área prioritaria de la política pública. Promueve un modelo centrado en el ser humano, su entorno social y natural, que incorpora y promueve sus derechos fundamentales. Dicho encargo reviste actualmente a los DS de una responsabilidad central en lo que se dedica a responder técnica y éticamente a las diferentes necesidades de niños, niñas y adolescentes. No obstante, y considerando que el sistema educativo ecuatoriano no ha contado con una información amplia sobre el desempeño y necesidades de las actuales DESE, por lo que se ha realizado un estudio receptando las apreciaciones, opiniones y necesidades. A su vez, el estudio permitió visualizar las fortalezas, debilidades y obstáculos presentes en el marco del ejercicio de la consejería estudiantil. La percepción que al respecto del funcionamiento de dichos departamentos plantearon los estudiantes y el resto de la comunidad educativa, así como la presencia de una serie de problemáticas psicosociales que actualmente enfrentan los niños y las niñas y adolescentes. Por esta razón, el modelo de atención integral de la ODS busca reconocer los nuevos escenarios en donde se desenvuelve el proceso de formación de los niños y adolescentes, promoviendo alineamientos respecto a su definición y alcances en las estrategias de intervención innovadoras. Marco jurídico y legal. Los DESE y los circuitos educativos se sustentan en las siguientes bases legales. Tenemos la base constitucional, donde se enmarca el artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y apoyo, y además debe tener un apoyo de la familia. Es por ello que un estudiante con apoyo tiene mejores condiciones para su proceso formativo, dadas las condiciones objetivas de su desarrollo motriz y cognitivo.
En el artículo 27, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo. En el artículo 28, la educación responderá al interés público y no estará a servicio de intereses individuales o corporativos. También tenemos el plan del buen vivir en el artículo 3. Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 72. Todas las personas están obligadas a denunciar que tengan conocimiento de donde se presenta alguna de las características propias de maltrato. Están obligadas a denunciar. En el artículo 73 es deber de protección en los casos de maltrato. Todas las personas deben intervenir en el acto para proteger a un niño o adolescente. Tenemos que establece en el artículo 2, literal B, educación para el cambio, literal F, desarrollo de procesos, aprendizaje, literal N, comunidad de aprendizaje, por último, literal X, integralidad. En el artículo 7 tenemos en el literal B, recibir una formación integral y científica, literal F, recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas, literal L, gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad. Por último, literal O, contar con las propuestas educacionales flexibles. Tenemos también el reglamento de la LOEI, donde nos señala que en el artículo 58 tenemos que la atención integral de los estudiantes por el DS. En el artículo 59, el DS debe participar activamente con todo el personal de la institución educativa. También sobre los miembros que integran el DS. En el artículo 60, el encargado del DS y los demás miembros deben participar según su área profesional. Y en el artículo 61, el DS debe articular una red interinstitucional con los demás DS del circuito para con ello sustentar el sistema de protección integral del Estado. Continuando con nuestra temática, estimados televidentes, tenemos normativas sobre solución de conflictos en las instituciones educativas, donde tenemos diferentes artículos mostrados a continuación. Por ejemplo, el artículo 2 que nos habla sobre instituciones educativas, las cuales deben ser espacios de convivencia social donde predomine una cultura de paz y de no violencia entre los actores de la comunidad educativa. O el artículo 4 que nos habla de tratamiento de conflictos, donde deben ser abordados de manera oportuna y eficaz por instituciones educativas, aplicando acciones de prevención y resolución de conflictos. Tenemos también el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo, el cual busca mediante políticas y acciones integradas asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través de la participación, prevención, protección, atención, sanción y restitución educativa de sus derechos en casos de violencia sexual y cualquier tipo de discriminación. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas estrategias de las cuales voy a nombrar dos, que es ejecutar el plan de comunicación e información y socializar en el sistema educativo aquellos conocimientos generados en sus investigaciones. Finalmente, tenemos Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, ENIPLA, que surge como una respuesta desde el Estado a través de los ministros del área de salud, social, educación, inclusión económica y social y de desarrollo social. La política de la ENIPLA está regida por los siguientes enfoques. Enfoque de género, que habla de diferencia entre los sexos que existen. Enfoque de derechos, generar acciones donde el centro sea la persona sujeta de derechos. El enfoque intercultural, donde entender la vivencia de la salud debe ser considerado como un proceso. El enfoque de sexualidad integral, donde se debe entender la sexualidad como una dimensión que forma parte del desarrollo humano en los diferentes ciclos de su vida. De igual manera, aquí tenemos ciertos objetivos de los cuales voy a nombrar uno. Transformar los patrones socioculturales sobre sexualidad y reproducción que impiden la inclusión social, decisiones autónomas, igualdad entre géneros, etnias y generaciones. A continuación les voy a hablar sobre el enfoque teórico. Dentro del enfoque teórico tenemos 4 puntos, los cuales son la equidad de género, la universalización de derechos, el bienestar psicológico, cognitivo y afectivo y la visión intercultural. Dentro de la equidad de género tenemos que el enfoque de género está direccionado a promover la eliminación de desigualdades asociadas al género que se producen entre los estudiantes, logrando de esta manera erradicar la idea de que las diferencias biológicas determinan las diferencias psicológicas, además de utilizar una metodología apropiada que potencialice el desarrollo de cada uno de los estudiantes y de sus capacidades personales, sin que el sexo intervenga en su desarrollo. Bien, por otro lado tenemos la universalización de derechos, que tenemos que la educación constituye un derecho de todas las personas, entendido como un proceso continuo y permanente. Este puede llevarse a cabo en diferentes contextos, espacios físicos y que se fundamenta en pilares
de no discriminación, gratuidad, accesibilidad, además de que es importante la inclusión social. Bien, la perspectiva de bienestar psicológico, cognitivo y afectivo en el presente documento permite que dentro del modelo de atención integral de los DESE se establezcan estrategias enmarcadas en la comprensión de los diferentes procesos psicológicos. Estos vienen siendo afectivos, emocionales y subjetivos. Todos estos acompañan al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes con el fin de brindar un respectivo acompañamiento. Muy bien, y por último tenemos la visión intercultural. La interculturalidad abarca, en cambio, el reconocimiento de las culturas diferentes y de lo diverso de las cosmovisiones, formas y concepciones de la vida implícita en el acto de comprender y respetar al otro. Aquí es misión de cada consejería estudiantil la construcción de sociedades mucho más justas y democráticas que respeten la interculturalidad. Buenas tardes, psicóloga. ¿Cómo le va? Buenas tardes, compañero. Ya, en este momento le voy a hacer una pequeña entrevista, unas preguntas. La primera, ¿usted ha tenido alguna vez casos de discriminación en base a estudiantes con discapacidad? Sí, se vive muy a menudo ese tipo de casos, en realidad en el sistema educativo. Se puede apreciar casos de discriminación en la inserción educativa, en muchos casos que se dan desde la familia. La familia, al no aceptar, están cometiendo una discriminación en la inclusión educativa. Los docentes también, al aceptar visualmente al estudiante dentro del grado, pero no aceptan cómo darle o adaptar el currículo hacia este estudiante. Entonces también es una acción en contra del estudiante. Ya, gracias. La segunda pregunta, ¿usted considera que el enfoque de sexualidad integral de la ENIPA se está cumpliendo dentro de la institución donde se encuentra laborando actualmente? El enfoque en IPA no se encuentra estructurado dentro de las instituciones educativas en su totalidad. Hablan de una sexualidad o educación sexual integral, pero no conllevan también que esta educación sexual integral también lo viven las personas con discapacidad. Entonces, su enfoque es más de manera general, que es la sexualidad, pero no también lo enfocan adaptada a la necesidad de esos estudiantes. Entonces, no se está cumpliendo en su totalidad. Se cumple en la parte informativa, pero no en la parte de adaptar esta información a estos estudiantes con una necesidad educativa específica. Ya, gracias. Como tercera pregunta tenemos, en la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo, en el título segundo, capítulo segundo, sección quinta, nos menciona que la educación es un derecho y que promueve la participación de la comunidad educativa y la familia. ¿Cree usted que en base a lo mencionado anteriormente existe participación activa de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes? No. La participación activa va desde que el niño empieza a estudiar y actualmente se ve un desobligo o una parte de que el padre de familia no es corresponsable dentro de la educación de su hijo. Corresponsable me refiero a que tanto es la responsabilidad del padre como la responsabilidad de la institución educativa y sus docentes, pero ya no se ve muy priorizado esta situación. Es evidente en el hecho de que van y solamente asisten de vez en cuando tienen un llamado de atención del profesor, que podría ser al mes, pero no es una participación activa, cotidiana. Eso sería, que no hay mucha asistencia por parte de los padres en realidad. Ya, muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el artículo 72, las personas son obligadas a denunciar. Bueno, usted como psicóloga, ¿ha presenciado alguna vez un caso donde se ha emitido una denuncia por alguna característica, esta sea maltrato, abuso sexual o tráfico de niños, como lo menciona en el Código de la Niñez y la Adolescencia? Sí, muchas de las veces hemos sido partícipes de estas denuncias dentro de Fiscalía o dentro del rector más competente o cercano a la institución en lo que se protección a la niñez.
Sí hemos apoyado durante los rutas y protocolos que se maneja dentro del sistema educativo, que nos permiten facilitarnos de forma metódica y de forma paso por paso, que es lo que se debe hacer dentro del sistema educativo. Obviamente que el sistema educativo no tiene que quedarse ahí en reportar este hecho de violencia, sino también dar un seguimiento que está haciendo por esta persona para resguardar su integridad ya posterior al hecho de violencia. Gracias. Como última pregunta tenemos, ¿cuál considera usted que es la forma más eficiente para lograr desarrollar inactivas que contribuyan a un modelo de formación sostenible en los pilares del buen vivir? Una de las cosas que siempre se debe hacer y siempre se ha seguido haciendo desde todos los actores es la prevención. La prevención es uno de los fundamentos que se tiene que manejar dentro de educación. Una persona con prevención, con información, sabe cómo manejarla, sabe cómo actuar y sabe qué hacer durante una situación de riesgo o una situación que se está atravesando, ¿no? Que hay una persona que no tiene esta información, que no se responsabiliza también por el manejo de esta información, es una persona que no puede o no atribuye nada al sistema educativo. Listo, muchas gracias, psicólogo. Le agradezco por... Muchas gracias por la información. A continuación, vamos a enlazarnos con la reportera Johanna Mayla. Ella va a entrevistar a la psicóloga del Colegio Militar Eloy Alfaro. Adelante, Johanna. Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy nos encontramos con la magíster en Ciencias de la Educación, Rocío León. Ella nos va a contar un poco de su experiencia y cómo ha sido en la institución educativa Colegio Militar Eloy Alfaro. Adelante. La primera pregunta es, ¿ha tenido casos de discriminación en base de estudiantes con discapacidad y cómo han sabido sobrellevar este tipo de casos en la institución educativa? Buenos días. Personalmente no he tenido casos de discriminación en mi aula, ¿no? O niños con discapacidades, pero sí ha habido en las otras aulas. Cuando ha habido ese tipo de casos, son 6 paralelos en el colegio militar de inicial y 6 de preparatoria. Pero cuando ha habido ese tipo de casos, se ha trabajado conjuntamente con el DESE para poder, y con, claro, obviamente con los papitos, para poder ayudar o facilitar la educación en estos niños que tienen su discapacidad, ya sea, por ejemplo, ha habido casos de niños con discapacidades auditivas, físicas, por lo que han tenido, por ejemplo, unas situaciones como de cáncer, de lo que ha pasado ahí en el colegio. Pero siempre hemos estado prestos para ayudar y buscar las vías para colaborar en este sentido tanto con los padres y con el niño para poder sacarlo adelante. Ya, listo. Muchas gracias. A ver, continuamos con la segunda pregunta. ¿Considera usted que el enfoque de sexualidad integral de la ENIPLA está cumpliendo dentro de la institución donde se encuentra laborando actualmente? ¿Se está cumpliendo esto? Sí, sí se está cumpliendo, inclusive esto estamos abarcando desde el nivel inicial hasta tercero de bachillerato. Hemos tenido varios encuentros en la institución, obviamente el DESE con las docentes y las docentes somos los que transmitimos a los padres este, digamos, este enfoque de NIPLA para que, obviamente, desde el nivel inicial ya empiece una educación sexual para que ya en tercero de bachilleratos hasta los niveles superiores, pues prevenir todo este tipo de situaciones. Listo. Ya. Y como última pregunta también tenemos, en el Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en el artículo 72, personas obligadas a denunciar. ¿Usted ha tenido un caso donde se haya emitido un tipo de denuncia por alguna de las siguientes características? Puede ser por maltrato, abuso, explotación sexual o entre ellos. Sí, en mi caso personal sí tuve una situación hace unos años atrás y nosotros cuando ya se
se asume o se ve este cierto tipo de situaciones, la docente tenemos un tiempo límite, o sea, máximo 24 horas para nosotros acercarnos al DESE para activar los protocolos y se siga todas las rutas, ¿sí? Y obviamente estos ciertos tipos de casos de abuso, por ejemplo, como fue con una niña en mi paralelo, se activaron todos los protocolos y obviamente este seguimiento no solamente queda ahí, o sea, sino que se sigue todo el proceso hasta cuando la niña salga ya en tercero de bachillerato. Eso es un seguimiento no de 1 año, 2 años, sino es de toda su vida escolar ahí en el colegio. Entonces, sí se han activado esos y obviamente si nosotros no reportamos, o sea, también podemos correr el riesgo de ser sancionados. O sea, no podemos nosotros quedarnos, omitir o callar, sino que enseguida, si sabemos, tenemos conocimiento de esto o presumimos, hay que enseguida acercarnos al DESE y comunicar para que se activen todos los protocolos. En mi caso, se activaron todos los protocolos, estuvimos hasta cuando, obviamente, bueno, de mi parte, hasta cuando, bueno, se terminó el año lectivo y después se conversó con la docente del siguiente año para que tengan conocimiento y obviamente pues hay ciertas cosas que uno tiene que el DS también nos comunican a todos los docentes que estamos en contacto con ese niño, en mi casa, como le digo, de lo que sucedió, pues, eh, para nosotros saber cómo también nosotros comportarnos con ese niño o qué hacer para poder ayudarlo emocionalmente también y ayudarles a salir, tanto a ellos como en el caso también fue de la madre, ayudarles a ellos. Ya, listo. Agradecemos muchísimo por su presencia. Y hasta aquí hemos llegado con esta gran información. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Les esperamos en nuestra próxima emisión de Espevisión. Muchas gracias.